Bueno, es un trabajo maratónico, pero sí. Sí. Pero pues la verdad es que yo siento que ya cuando más o menos le van tomando el hilo al procedimiento de la elaboración, creo que ya no está tan complicado, ¿no? Lo más complicado fue al inicio, me parece, que mientras le agarraron el ritmo a las rúbricas también, ¿no? Ajá. Sí, la verdad, perdón, fue mi primera experiencia y la verdad es que sí, al inicio fue complicado y ahorita que lo veo en retrospectiva, creo que no sería cuestión de practicar, pero sí, el inicio sí es difícil. Así es. Bueno, voy a, si están de acuerdo nada más por la velocidad del internet, voy a apagar mi cámara para poder compartir pantalla y vamos a revisar la rúbrica de la última unidad, ¿sí? Ok. ¿Están viendo entonces ya la rúbrica de la unidad número 5? Sí. De acuerdo. Entonces, nos vamos a basar en esta rúbrica y si observan, viene igual que en las demás rúbricas, el primer punto son las correcciones a las observaciones, en este caso ya de los 3 capítulos, ¿no? Capítulo 1, 2 y 3 que vienen en la unidad 2, 3 y 4, ¿no? Esto vale ya el 20%. Recuerden que este ya es el trabajo final de toda la tesina y ya es la integración de los 3 capítulos previos con el capítulo 4 y 5 ya de la tesina final. Entonces, el 20% es que se hayan desarrollado y corregido las observaciones de los otros 3 capítulos. Eso vale el 20%. Y luego viene el capítulo número 4 que dice resultados. ¿Qué es lo que hay que desarrollar aquí? Pues hay que describir los resultados en relación a los objetivos planteados. Y obviamente para presentar estos resultados tienen que categorizar y organizar y ordenar estos resultados. Primero se les pide que realicen tablas de acuerdo a cómo ustedes diseñaron sus variables y colocaron el orden de sus indicadores y el orden de cómo hicieron la operacionalización de sus variables. De esa misma manera se les pide que organicen en tablas primero la presentación de sus resultados en base a esa operacionalización de las variables. Y después de colocarla en tablas, ya ahora sí, de una manera, haciendo un análisis gráfico descriptivo, realicen una explicación de los resultados, ¿no? Aquí estamos hablando únicamente de de una forma fácil, amigable y descriptiva, que ustedes puedan presentar los resultados de una forma ordenada, ¿no? De acuerdo a las variables como ustedes también las categorizaron, ¿no? Eso vale el 20%. Ese es el capítulo número 4, únicamente la presentación de todos sus resultados. Uno es los resultados de análisis gráfico descriptivo y otro es que si ustedes pusieron que van a hacer, por ejemplo, algún tipo de análisis estadístico, donde tuvieran que usar algún programa como el SPSS, puedan ustedes también hacer aquí todo lo que tiene que ver con la descripción de la plataforma, de lo que ustedes observan en el programa, o el desarrollo de las fórmulas que ustedes hayan usado, ¿no? Si van a hacer una fórmula de Spearman, donde ustedes van a describir algún tipo de resultado para validar su hipótesis de investigación, ya sea la hipótesis nula o la hipótesis de investigación, si la van a validar con algún tipo de fórmula, aquí en este capítulo es donde lo tienen que realizar, ¿sí? Igual abajo dice, también debe asegurarse la inclusión de estadística descriptiva, por ejemplo, medidas de tendencia central, desviación estándar, error estándar. Esto se tiene que organizar dentro del capítulo de los resultados. No sé si en esta parte de los resultados hay algún comentario, alguna observación. Aquí nada más iría puras tablas, ¿no? A lo que entendí. Y abajo una descripción de la tabla. La tabla y un análisis gráfico descriptivo. Ajá. Ahí van a colocar gráficos, ahí van a colocar descripción del resultado. Por ejemplo, si el gráfico se observa que el 55% de la población observada, no sé, contestó estar satisfecho, entonces ustedes van a describir, ¿no? Van a describir ahí que lo que están ustedes arrojando en el gráfico, ¿sí? Entonces,
aquí en resultados es un análisis gráfico descriptivo con tablas y también la elaboración de análisis estadístico. Ok. Ok, bueno, eso es en cuanto al capítulo número 4 de resultados. Después viene el capítulo número 5, que tiene que ver con ya la discusión. Y en base a los resultados que se obtuvieron, los van a contrastar con los resultados de otras investigaciones empíricas. Es decir, por ejemplo, si ustedes tenían un tema relacionado con el apego a lactancia materna y el resultado les arrojó que más del 60% de las madres que abandonan la lactancia materna tienen una escolaridad hasta secundaria. Y entonces, para contrastarlos, dicen, bueno, en comparación con el estudio de González Friedman, donde él observa en su estudio que el 80% de las madres que abandonan la lactancia materna también son de nivel de primaria o nivel básico, y entonces ahí lo están contrastando, ¿no? O si dice, coincide con el estudio de González Friedman, donde él comenta que el 80% de su población se observa un abandono de lactancia materna en personas con educación básica, acorde a mi objetivo o a mi estudio, donde se observa que el 50 y tanto por ciento de la población nada más cursa con primaria o secundaria, ¿no? Tienen que contrastar sus resultados con los estudios empíricos que ustedes retomaron en su marco teórico o en su marco referencial. Para eso son el marco teórico para contrastar, ¿sí? Ok. Aquí muchas veces de repente ponen los gráficos otra vez. No es necesario poner todo el gráfico, únicamente con que den el dato o la información, o el resultado del ítem. Por ejemplo, esto es en cuanto les hice un ejemplo del abandono de la lactancia materna. Otro ítem que pueden retomar es, por ejemplo, en base al conocimiento de las ventajas y beneficios de la lactancia materna, se observa que el 83% no conoce los beneficios y las ventajas de la lactancia materna. Entonces, ahí tienen que jugar con el porcentaje o con el valor del resultado sin colocar el gráfico o la descripción, únicamente para comparar y hacer el contraste. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Okay. Sí, maestra. Ok, ¿alguien me quiere dar un ejemplo de este punto para que no, porque muchas veces aquí es donde cada punto ahorita ya vale el 20%. Con un punto que no detallen bien, prácticamente baja 80%, y trato de que esta es la parte final del proyecto y muchas veces ya es donde sale la verdad de cada uno de los resultados. Si ustedes en este último punto no describen prácticamente todos los resultados de manera objetiva, es como si todo el trabajo anterior prácticamente no sirviera, porque el último resultado, la parte final de sus resultados, su análisis y su discusión, así como las conclusiones, es como que la cereza del pastel. Si no lo sabemos interpretar, si no lo sabemos describir y detallar desde el análisis que estamos haciendo cuantitativo, cualitativo, descriptivo o analítico, se pierde el objetivo de todo el proyecto, ¿sí? Ok, a ver, como para que quede un poquito más claro, a ver, Víctor, dame un ejemplo de tu proyecto, ¿cómo harías este punto? Bueno, mi proyecto va enfocado a la inasistencia de las embarazadas, de factores sociales y culturales que favorecen la inasistencia al club del embarazo. Uh-huh. Entonces, dentro de la literatura, bueno, de los artículos, hay algunos que hablan, no tanto como del club de embarazo, pero sí de la asistencia al control prenatal. Ajá. Entonces, de repente, no sé, hablan de que
por un ejemplo, ¿no? No exacto, un 70% de la escolaridad de los que faltan su control prenatal o club es de nivel de escolaridad, no sé, primaria. Ujú. Entonces, en mis resultados, si yo encuentro que igual hay un porcentaje alto del nivel de escolaridad con inasistencia, entonces quiere decir que la escolaridad pues, es un factor de riesgo para favorecer la inasistencia a las embarazadas, ya sea tanto al club o al control prenatal. Ok, pero ¿y cómo haríamos un contraste o un comparativo con tu referencia, tu marco referencial? Digamos, si hay algún gráfico en el marco teórico, en los artículos que yo investigué, podría poner ahí el gráfico de ejemplo donde el 70% de las embarazadas que no acudían en ese estudio eran de nivel, o nivel socioeconómico bajo, ¿no? Por así decir. Y en mi estudio, igual un gráfico donde exista también un porcentaje alto de ese nivel socioeconómico y que coincide ese factor. Ok, eso va en el capítulo de discusión y aquí no necesariamente hay que colocar gráficos. Aquí nada más va el dato. Los gráficos se quedaron en la parte de resultados, así es. Aquí nada más es sacar el dato cuantitativo o cualitativo y compararlo, decir, bueno, en el presente estudio, el 70% de las pacientes embarazadas que no acudieron al servicio, al club de maternidad, es porque, no sé, tienen o sufren violencia intrafamiliar y el marido no las deja. Okay. En comparación con Salvador Hernández, donde coincide con su estudio, donde dice que el 78% de las usuarias no asisten a un control prenatal o a un club de embarazo, ya que sufren de machismo cultural, ¿no? Entonces, es algo parecido y lo vamos a contrastar con los estudios que tú hayas observado, ya nada más el puro resultado, ¿sí? O sea, los gráficos se quedaron en resultados. Por ejemplo, ahí usted puso primero el resultado que, por ejemplo, obtuve yo y lo contrasto con obviamente citando al otro estudio. Es correcto. Ok. Es correcto, es correcto. Okay. Ahora, ¿qué van a contrastar? El objetivo general y los objetivos específicos. Ajá. No me van a contrastar todos los ítems. Si su instrumento fue de 20 ítems, no me van a contrastar los 20 ítems. Únicamente los ítems que conteste su objetivo general y los objetivos específicos. Porque eso es lo más importante de su proyecto. Porque finalmente todo eso es como van a validar su investigación, van a validar su objetivo general, van a validar objetivos específicos y de esta manera ustedes pueden darle sustentación a lo que ustedes están investigando, o que coincide con otros autores o que no coincide con otros autores y pueden dar su explicación. En comparación con Salvador Hernández, no coincide, ya que el nivel educativo no sé, de Salvador Hernández era en un hospital privado donde el nivel socioeconómico era alto y el presente estudio se realiza en hospitales públicos en la Sierra de San Luis Potosí. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces no coinciden los resultados, pero hay un porqué, hay una sustentación del porqué que también se puede como explicar por qué no coincide, ¿no? Sí, claro, que tiene que ver con el contexto del estudio. Así es, ajá. Pero muchas veces el que coincide con otros estudios le da un poco la confiabilidad al resultado que tenemos. Por eso, cuando realizamos la investigación de nuestro marco teórico, buscamos aquellas referencias o aquellos estudios empíricos que nos ayuden a apoyar el objeto de estudio que estamos realizando, ¿no? Ok, ¿alguien más que quiera poner un ejemplo o que tenga duda de este apartado del capítulo 5 de discusión? Yo tengo una duda ahí. ¿Podemos hacer como una tipo tabla para hacer las comparaciones o no es necesario? No, no es necesario. Esto tiene que ser prácticamente todo descriptivo. Ajá. Si ustedes revisan cualquier artículo de investigación, ya en la parte de discusión, vemos únicamente el desarrollo del texto, no vemos tablas y todo eso se queda en la parte de resultados, ¿no?
Ok, bueno, en esta parte de la discusión, aparte del contraste y la comparación, se analiza de manera crítica las implicaciones teóricas, así como la aplicación práctica. Es decir, si en su contexto donde ustedes están realizando este estudio, estos resultados de alguna forma eran esperados, no eran esperados, ya se conocían, pero únicamente el presente estudio era para validar lo que ustedes ya sabían. O sea, hay que hacer un análisis profesional desde su contexto, de cómo lo están viviendo y si lo esperaban o simplemente, por ejemplo, no se esperaba observar de esta manera, ¿no? Por esto y esta otra cosa. Ese es el capítulo de discusión y junto con ese enseguida va el de las conclusiones. En las conclusiones dice, se da respuesta a los objetivos planteados al inicio de la investigación y son las apreciaciones concretas sobre el trabajo en general, donde se expresan reflexiones personales, afirmaciones que apoyan los procesos empleados durante la investigación. De esta forma, analizan, sintetizan, comparan y evalúan el desempeño de sus acciones de mejora en la construcción de significados. Aquí es importante que ustedes le vean la utilidad del proyecto. Ya no es necesario volver a repetir, por ejemplo, los porcentajes, ya no es necesario volver a repetir como que todos los resultados observados en el capítulo número 4. Aquí las conclusiones también tienen que describirlas en cuanto a la utilidad de la investigación. Por ejemplo, si estamos hablando, yo les estaba dando el ejemplo del porcentaje de madres que abandonan la lactancia materna y en la discusión pusimos que, de acuerdo a otros autores, más del 80% de las pacientes que abandonan la lactancia materna tienen que ver con el nivel educativo, es decir, la escolaridad, el nivel económico, y esto sumado también al desconocimiento de los beneficios o ventajas de la lactancia materna. Esa fue mi discusión. Ahora, en las conclusiones, yo digo, bueno, de acuerdo a los resultados observados y de acuerdo a la comparación con otros autores, observamos y seguimos observando que impacta no nada más el nivel socioeconómico, el nivel educativo y la falta de capacitación de lactancia materna en las madres adolescentes. Por lo que, finalmente, como un gran problema de salud pública, el desconocimiento de las ventajas y los beneficios de la lactancia materna sigue siendo un punto de promoción y difusión dentro de la atención primaria a la salud, ¿no? Ya lo van a rescatar el resultado como algo para analizar como problema de salud pública o como problema dentro de su unidad o como problema hospitalario en un contexto social. Ya no es necesario así como repetir todos los datos cuantitativos del porcentaje, ¿no? Ni el 50% estuvo en acuerdo, el 50% estuvo en desacuerdo, o sea, esa parte ya la pasamos en resultados y en la discusión. Para eso son esos dos apartados, para discutirlo el número. Aquí es para dar una conclusión desde un análisis crítico para lo que me va a servir y qué voy a hacer con esos resultados, ¿no? ¿Alguien que quiera comentarme de cómo harían sus propias conclusiones? Ahora, aquí dice, se van a dar respuesta a los objetivos planteados. Van a parafrasear el objetivo general y lo van a contestar, bueno, derivado del objetivo general que era identificar cuáles eran los factores psicosociales para el abandono de la lactancia materna en mujeres de la unidad número 5 en el estado de Hidalgo. Concluimos que sigue siendo de alto impacto el nivel socioeconómico, el nivel educativo, así como la capacitación durante las consultas prenatales sobre los beneficios y ventajas de la lactancia materna, lo que nos hace ver que necesitamos mayor promoción y difusión. Ese es el objetivo general. En los específicos dice, asimismo, se identificó cuál era el principal problema a nivel educativo y continuamos observando que las pacientes que son adolescentes y que no alcanzan un nivel educativo
de preparatoria o nivel de secundaria. Sigue siendo un problema el que las pacientes no midan las consecuencias de no saber, por ejemplo, cuáles son las ventajas y los beneficios, ¿no? O que le den más importancia, por ejemplo, en cierto momento al método de resultado y en base a toda la revisión de bibliografía que ustedes realizaron. Es este momento en donde ustedes, desde su experiencia, desde la vivencia del proyecto y lo que revisaron, puedan hacer un cierre y un análisis detallado del impacto social que tiene tanto para el objeto de estudio como para la unidad o a nivel local donde desarrollaron el estudio, ¿no? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de este punto? Carlos. Sí, creo que, por ejemplo, tendría que ver los hallazgos, los resultados, pero a lo mejor si yo empiezo a determinar que si mi resultado me dice que mi tiempo de retraso en el inicio de cirugías es de 2 horas, pues a lo mejor yo puedo concluir que en el hospital en el que estoy trabajando es necesario implementar una estrategia que disminuya estos tiempos porque eso es lo que disminuye mi productividad quirúrgica, ¿no? Sí, retomando como parte de acuerdo a los resultados observados, encontramos que sigue impactando, por ejemplo, uno de los principales problemas se sigue observando que es la falta de estudios de laboratorio, lo que conlleva a que el equipo quirúrgico suspenda las cirugías, ¿no? Okay. Por lo que continuaremos trabajando y fortaleciendo, no sé, en la entrega de laboratorios de manera oportuna o eficiente, ¿no? Entonces, aquí la idea es que vuelvan a analizar el problema de forma global desde los resultados que ustedes obtuvieron, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, maestra, perdón. A ver, sí, adelante. Por ejemplo, yo que me voy a basar o que estoy hablando sobre la seguridad en el paciente, entonces mi resultado sería, eh, no sé, como una reacción de... Primero retomar desde tu objetivo general, ¿no? Vas a parafrasear tu objetivo general y en ese parafraseo vas a darle respuesta desde un enfoque analítico, ¿no? De los Sí. resultados que obtuviste. Sí, y de, no sé, digamos, bueno, yo como yo estoy en el área de terapia intensiva o decir, no sé, como somos de diferentes escuelas, a lo mejor puedo meter también un poco de eso y que los enfermeros egresados de tal institución tienen más compromiso con la seguridad del paciente que otros, o algo así. Si eso salió también en los resultados, sí. O sea, recuerden que el análisis que se realiza en las conclusiones es en base a los resultados observados. Sí. No vamos a repetir los resultados que ya describimos en la presentación del capítulo 4, valga la redundancia de resultados, porque ya pusimos que un 50% está satisfecho y ese 50% lo discutimos en el capítulo de discusión. Entonces, ya no lo volvemos a repetir otra vez en conclusiones, pero ese resultado lo tomo o lo refiero para poder darle fortaleza al problema real sin ya hablar de la parte cuantitativa, ¿no? Observamos entonces que sigue siendo una necesidad para la satisfacción del paciente que haya una estandarización de procesos, haya una estandarización en el trato digno, entonces esa parte es la que hay que como describir de una manera más analítica, ¿no? Ok, maestra. Entonces, gracias. No, al contrario. Yo ahora quisiera dar un ejemplo más o menos de cómo quedaría de mi
A ver. por decir así, al analizar los factores que contribuyen al nivel de estrés en los padres que tienen hijos hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, se detectó que el ruido es uno de los factores más estresantes que enfrentan los padres. Y pues una de las medidas para pues, poder prevenir el estrés en estos papás, pues podría ser disminuir la cantidad de ruido en estas unidades o procurar disminuirlas, ya manteniéndolas bien equipadas, que no falte algún sensor, que los sensores se encuentren en buenas condiciones. Si pudiera ser un ejemplo, más o menos. Sí, sin embargo, recuerden que en la parte hay un apartado que muchos integran como recomendaciones. Esa parte como de recomendar, también pueden fortalecerlo así en ese punto, ¿no? Se recomienda tener sensores pues con buen mantenimiento. Aquí lo que hay que discutir un poco es el objetivo general. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál fue, Tania? Mi objetivo general es analizar qué factores contribuyen al nivel de estrés en progenitores que tienen un hijo hospitalizado en una UCP a través pues, del instrumento de medición de Parental Stressful Scale y Ujú. modificado al español y para identificar estrategias de apoyo y recursos que reduzcan el impacto del estrés. Ok, entonces, si eso lo tienes completo así, los factores estresantes para los papás de los niños que están hospitalizados, bueno, como lo pueden retomar, de acuerdo a nuestro objetivo general, donde era identificar cuáles son los factores estresantes para los padres donde tienen hijos hospitalizados en terapia intensiva, y de acuerdo a los resultados observados, se comentó o se observó que el mayor porcentaje es referente al ruido. El ruido principalmente que generan los monitores, el ruido que generan las máquinas de ventilación mecánica, el ruido que genera, por lo que también se pensó en poder crear ciertas estrategias para poder disminuir estos ruidos estresantes, ¿no? Por otra parte, también se identificaron, aparte del ruido como primer factor, un segundo factor fue la falta de información. Para los padres, la falta de información, del seguimiento o de la mejoría de su hijo es una necesidad, ya que habla de, no sé, ahí puedes explicar, por ejemplo, alguno de los temas y poder dejar ahí como que en claro todos los resultados que obtuviste en base al objetivo general y los específicos, ¿no? Muchas veces hacen la recomendación en el mismo ítem o puedes dejar abajo un apartado de recomendaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Maestra, por ejemplo, ahí podemos incluir en las conclusiones, por ejemplo, en base a los resultados obtenidos, se ha detectado que uno de los factores que influyen en no acudir es la situación, el acceso geográfico que dificulta su acceso al hospital, por lo cual se pueden crear estrategias para hacer como un curso o un club de maternidad extramuros fuera del hospital, como buscando o proponiendo como estrategias de solución a esos puntos que se encontraron. Ok, sí, sí puede ser, porque finalmente a lo mejor no era, si eso salió dentro de las encuestas y lo tienes como un punto, pero no era un objetivo en específico, lo puedes retomar en la conclusión porque es un hallazgo relevante. No lo vas a discutir porque no está dentro de los objetivos, pero como es un hallazgo relevante, sí lo vas a concluir. Okay. Uh-huh. Hay situaciones en las que uno no espera que salgan en el proceso. Por ejemplo, en esto de la lactancia materna que les ponía yo como ejemplo, que uno esperaría que el mayor número de embarazadas lo abandonara por nivel educativo, pero no por nivel socioeconómico, porque se supone que si no tienen dinero para comprar leche, es lógico que entonces haya lactancia materna, y resulta que no es así. Luego, lo que parece que es lógico para la mayoría, en los hallazgos del estudio, resulta que no es. La mayoría que abandona la lactancia materna es de nivel socioeconómico bajo.
es donde mayor difusión y promoción de apego debería de haber en la lactancia materna, ¿no? Entonces, estos hallazgos sí se comentan en las conclusiones, ¿no? Como algo extraordinario. Uh-huh. Ok, ¿alguien más? Hola, maestra, buenas noches. Hola, Griselda, buenas noches. Soy María José. Perdón. Solamente que apenas me pude conectar. Sí. Yo tengo algunas dudas de las que usted me marcó en cuanto a mi objetivo general y de específicos. Ajá. Con anterioridad había puesto yo un objetivo en general que era sobre conocer la incidencia de embarazos en adolescentes en la unidad médica que yo laboro. Ajá. Yo había establecido ese objetivo y no me había marcado a mí alguna referencia a usted o algo, y en esta sí me marcó que lo modificara, entonces ya no ya no supe entonces si modificarlo, dejarlo o qué hacer. María José, hay correcciones o hay observaciones que a lo mejor se van quedando en las diferentes unidades. Esta observación es de la primera unidad o del primer capítulo. En el primer capítulo hay una rúbrica de cuáles son los 3 elementos que debe de tener el objetivo general. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero el cómo lo voy a hacer es a través de qué instrumento. Si lo voy a hacer a través de una encuesta, algún estudio de sombra o algún estudio experimental, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿No? Si en este mismo ejemplo que estoy hablando de la lactancia materna, voy a evaluar o identificar los factores psicosociales de abandono de la lactancia materna a través de una encuesta dirigida para fortalecer la capacitación en las ventajas y beneficios de la lactancia, de la unidad número tal, tal turno. Entonces, debo de tener esos 3 elementos. Si no tiene los 3 elementos, les sigo marcando que hay que revisar su objetivo. Ok. Pero, por ejemplo, si mi estudio va a ser observacional, o sea, la obtención de datos se va a hacer por medio de la revisión de los expedientes electrónicos, Ajá. que es lo que es el control prenatal. Ajá. Y ahí, de hecho, o sea, ya me marcan las variables que son la edad, el inicio de vida sexual, entre otras. Entonces, esa también era otra de mis dudas, porque como es observacional, o sea, no voy a realizar como tal una encuesta, sino por medio de los expedientes yo voy a obtener mis datos. Nada más que ese no es observacional. Entonces, ahí tienes que hacer una recolección de datos y tienes que hacer ya sea un mapeo de lo que vas a revisar del expediente clínico. Vas a hacer una tabla de recolección de datos a través de una tabla de recolección de datos en la revisión de expedientes clínicos. Ajá. Cuando es observacional, es que estás observando a las personas en el proceso, cómo realizan el proceso. Como estudio de sombra, ese es observacional. El tuyo es documental a través de la revisión de expedientes clínicos en una tabla de recolección de datos. Ok. Gracias. No, por nada. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Y sobre la discusión. Y cuando yo obtengo mis resultados, voy a hacer la discusión, ¿me tengo que apegar a mi marco teórico? ¿O qué tal si al ver los resultados yo digo, híjole, esto se empieza a parecer a algo que yo no puse en mi marco teórico? ¿Puedo utilizar ese artículo o esa otra bibliografía que no estaba en el marco? Qué bueno que haces esa pregunta, Carlos. Es muy importante porque muchos en los primeros intentos de hacer un estudio de investigación eso pasa. Yo aquí, ¿qué les puedo recomendar? El marco teórico o el marco referencial te piden las normas de tesis que tengas de 10 a 15 referencias bibliográficas para sustentar tus variables, tanto la variable dependiente como la variable independiente. Si tus resultados empiezan a observarse donde no tienes tanto sustento del marco teórico para hacer el contraste, mi recomendación, ¿cuál es?
empieza a buscar bibliografía que se apegue a esos resultados de lo que tú quieres demostrar. Y estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, inclúyelos y quita aquellas referencias que no te aporten nada a tus variables cuantitativas, dependiente y independiente, ¿no? ¿Es válido? Sí, es válido porque estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya, a lo mejor en otro momento les diría, no, pues ya pusieron esas, no, pero finalmente estamos en ese proceso de revisión. Híjole, esto no es lo que yo esperaba. Yo creo que me faltó investigar más en referencias. Pongan las referencias. Ahora, si el resultado, eso es en cuanto a las variables, pero si el resultado no es lo esperado a su marco referencial, es válido poner, como yo les decía, no coincide con el autor Sánchez González porque él refiere que el 80% de la población es de un nivel socioeconómico bajo. En mi caso, el 30% es de nivel socioeconómico bajo porque mi estudio es de un hospital privado en la zona con mayor plusvalía de la ciudad. O sea, hay veces que no coincide, pero también hay un porqué del que no coincida, ¿no? ¿Sí? Hay que ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo nada más es para cerrarlo la parte de la conclusión, maestra. Entonces, como usted nos está comentando, para la conclusión vamos a hacer utilización del objetivo general, los específicos, así como del instrumento, ¿verdad? Y van a dar respuesta a eso, van a dar respuesta a los objetivos, parafraseando. Ajá. Y dando una respuesta desde los resultados observados, ¿no? Sí, ok, entonces nada más para ya enlazar los puntos que necesitamos para poder desarrollar lo que es la conclusión, ¿verdad? Y todo es en prosa. Todo es en prosa, es correcto, todo es en prosa. Después de la conclusión, normalmente concluyen con un pequeño análisis de recomendaciones a sus mismas conclusiones, ¿no? Como era lo que decía esta Tania ahorita, ¿no? ¿Qué voy a recomendar? Pues voy a recomendar mayor mantenimiento en aquellos dispositivos que hagan ruido, que hagan sonidos por mal mantenimiento, ¿no? Pues un ejemplo. O que haya mayor comunicación entre los médicos tratantes y los padres de familia, poniendo una política de horarios de información, ¿no? Que haya un horario de información por turno, mañana, tarde y noche. De esta manera disminuye la ansiedad de los padres y el estrés en tener información de sus hijos. O sea, hay como que podemos ir enlazando los objetivos con los resultados sin volver a repetir la parte cuantitativa del resultado, ¿no? Que sea más en prosa. Y en okay, sí, muchas gracias, maestra. No, por nada. Muy bien, pues en la parte de conclusiones, si observan, también vale el 20%. Luego viene la referencia bibliográfica, hay que volver a revisar toda la referencia que esté de acuerdo a las normas de tesis en norma APA, séptima edición. Y por último, la construcción de los párrafos. He sido muy, muy repetitiva en decirles que los párrafos, todos los párrafos de los 5 capítulos, van de 7 a 14 líneas con todos, con una cita referencial. ¿Qué no se cita en un proyecto de investigación? Lo único que no se cita es la parte de conclusiones. Es lo único que no lleva cita. Pero todo lo demás lleva maestra, cita. hay una pregunta. Yo, por ejemplo, metí en la introducción una parte de mía, pues esa se tiene que retirar porque pues cómo la voy a citar si es mía. En la introducción normalmente yo les pido que pongan una introducción, por ejemplo, si van a hablar de qué es lo que contiene el capítulo, pues no necesitan citar, ¿no? En introducciones y conclusiones, a menos que sea una introducción donde haya una contextualización, entonces ahí sí se... Sí, porque usted me puso en mi rúbrica que todo lo tengo que citar. Entonces, lo único que yo no tengo citado es esa parte, pero porque yo la hice, o sea, es referente a la información que yo estuve observando y a lo que yo pues estoy tratando de investigar, ¿verdad? Sí, es entonces, correcto. Entonces ahí me puso usted, si mal no recuerdo, me puso la mitad que porque no tenía esa cita, entonces digo yo, pero no sé, o la quito
o no se cita, es lo que yo tenía pendiente preguntarle. De hecho, le mandé un mensajito, pero creo que no me di a entender. Sí, las citas van en todos los textos, o sea, como es un proyecto de investigación, todo debe de ir sustentado, todo, inclusive las introducciones como la contextualización. Pero si es una introducción de 8 o 10 renglones y que únicamente están hablando de lo que contiene el capítulo, eso no se cita, ¿sí? Si es una introducción para darle introducción al tema donde hacen aportaciones Algún referente. ahí sí se cita. No, yo con base a lo esperado, pues es lo que yo plasmé. Y sí hice un párrafo, construí un párrafo de los 14 renglones, las 14 líneas, pero ese es el único que no tengo citado en todo el protocolo. Ok, de acuerdo. Ok, entonces eso vale igual 10% y finalmente aquí no tiene una ponderación la revisión por el programa de Turnitin para ver el porcentaje de similitud, pero recuerden que si hay más del 45% de similitud con la bibliografía, prácticamente se anula la tesina. Esto en algunos se lo he marcado y se lo he remarcado porque están arriba del 50% de similitud con su bibliografía. Entonces, necesitan parafrasear más, necesitan sintetizar y hacer un análisis personal para describir sus párrafos, porque si no se considera plagio. Muchos de ustedes dicen, es que no lo copio, yo con mis palabras lo pongo, pero finalmente queda casi igual, o quitan unas palabras o cambian algunas palabras, pero necesitan hacerlo desde su contexto muy, muy personal, desde su análisis personal, para que no lo marque el programa de Turnitin como plagio, ¿no? Entonces, después de la rúbrica ya se obtendrá un porcentaje y finalmente se correrá por Turnitin. Si tienen menos de 45%, les respeto lo que haya salido en su tabla de la rúbrica. Si tiene arriba del 45%, por políticas de la universidad se va a anular la tesina. Entonces, tengan mucho cuidado a los que les he marcado ahí su porcentaje, por favor. Vuelvan a revisar sus apartados y hay programas gratuitos en internet donde pueden correr su documento para que les señale dónde está la parte que hay que corregir, ¿no? Que es a lo mejor de copy-paste, ¿no? Maestra, a mí me marcó ese punto y yo ya lo corrí el programa, mi protocolo me sale 0% de plagio. Bueno, una cosa es el porcentaje de similitud que te marca el programa de Turnitin. No sé cuánto te puse yo ahí que sale el porcentaje. Me dice que sí tengo el DESTI, de hecho me puso ahí, dice, se te puede anular tu trabajo. Pero mi trabajo, haz de cuenta, yo lo corrí en el programa. De hecho, yo pedí apoyo que me ayudaran a correr en el programa. Y me dice mi compañero, no, Griselda, no tienes el porcentaje, me dijo. Y ya le dije yo, ay, no, pues de hecho yo le mandé un mensajito de que estaba muy estresada porque la verdad yo tuve que pedir apoyo para que lo corrieran mi tesis, para que no me saliera nada, pues, por nada de plagio ni nada o sea, que no hubiera nada de similitud con ningún otro trabajo, pues. Entonces, y me ayudaron y me dicen que no tiene. Aquí la situación es que el porcentaje no sale como un porcentaje de un solo documento, sale como porcentaje de la suma de todos los documentos revisados. Es decir, a lo mejor copiaste un párrafo de un texto, otro párrafo de otro texto, y lo que hace el programa de Turnitin es comparar con toda la bibliografía que hay en el Internet, con tu proyecto y ver qué similitud tienes con toda la bibliografía que ya está en línea, ¿no? Y ahí sí yo no lo hago, lo hace un programa, Griselda. Sí, es lo que yo le pedí a mi compañero. Le pedí que me apoyara, pues, porque la verdad, pues, sí estoy preocupada por ese detalle. Y le dije, ¿sabes qué? Me haces el favor de correr mi protocolo, le dije. Y me dice, no te sale nada de similitud. Ah, le digo, qué raro. Y por eso le pregunté que
que sea cuál, y de hecho me dijo que revisara la grabación para que checara cuál es el programa, porque si hasta yo le pregunté, no, pues no, yo desconozco completamente no de eso. Dije, pues cuál es el programa de Turnitin que tiene usted, qué versión es, no sé, pues de la misma desesperación, pues porque la verdad, a mí me dice él que no tiene nada, y yo lo sometí a uno y me dice que tampoco no tengo nada, hasta lo sometí a uno que hice para revisar el plagio y todo eso, y también me marca 0 plagio. Entonces, pero usted me dice que sí, y la verdad sí es angustiante y preocupante eso. Pues mira, puedes buscar cualquier programa de Turnitin, o sea, realmente la versión de Turnitin no importa cuál sea, para que lo corras y lo veas tú desde manera personal, ¿no? Sí, de hecho estoy bajando uno. Lo voy a terminar de bajar para también pues para ver qué me sale. Pero sí voy a ver la grabación que usted me recomendó, porque la verdad sí es muy preocupante. Hasta no le digo que hasta molesté a mi amigo, porque de hecho él también tiene experiencia igual que usted en la investigación. Y le digo, pues sabes qué, apóyame, le dije, porque la verdad sí me siento ya desesperada, le dije. Lo que puedes hacer es correrlo por partes, Griselda, para ver cuál es el apartado donde mayor similitud tengas. O sea, corta las primeras 10 páginas y córrelo. Después corta las segundas 20 páginas y córrelo. Y detente y revisa y analiza otra vez aquellas donde salga mayor porcentaje de similitud, ¿no? Es lo que te puedo recomendar. Uh-huh. Pues bueno, así le voy a hacer, maestra, y pues ahí le voy a estar mandando mensajitos para que me apoyen esa parte, porque la verdad sí es muy preocupante. Sí es muy preocupante el hecho de que estás trabajando algo que realmente pues sabes que es tuyo, pues, y que te salgan esas situaciones, ¿verdad? Así es, pues hay que revisarlo, Griselda. Muy bien. Disculpe, maestra, ¿y no hay como opción de que usted nos pueda compartir un link o algo como para checar esa parte? O sea, que usted nos recomiende alguna página en específico. Mira, María José, el programa que yo tengo es de la universidad, o sea, es el que hace el centro de investigación, el programa, pero ustedes pueden bajarlo. Obviamente, aquí hay una suscripción que hace la universidad y no lo puedo, únicamente lo puedo usar con mi número de docente, con mi clave de docente. No la puedo compartir, ¿no? Entonces, aquí lo que se les sugiere es que ustedes mismos puedan bajar Turnitin y crear su propia cuenta con Turnitin o bajar algún otro programa con el que ustedes se sientan a gusto para que puedan revisar esa parte. Y en este caso, maestra, en una de las clases, a nosotros como estudiantes de la universidad, nos dieron acceso a la biblioteca. Ahí no se podría conseguir el acceso a ese, porque realmente a lo mejor, porque la verdad, pues no me gustaría reprobar, ya lo que quiero es pasar la materia, tener ese detalle, pues, de que ahorita me está afectando la similitud más que nada, pues. Sí, no, Griselda, no se puede compartir. O sea, la biblioteca es un recurso, pero esta parte del programa de Turnitin es otra cosa, es diferente del recurso de la biblioteca, ¿no? No les puedo compartir la clave de acceso de docente, ¿no? No, es que en esa ocasión nos dieron acceso a la biblioteca nada más, ¿no? Y teníamos, nomás es para usar lo que es la biblioteca, pero pues no sabría si se podría usar esa parte del programa, pues la verdad. Para no estar desviándonos de que nomás sea el que utiliza la universidad. Mira, en cualquier programa les arroja el porcentaje de similitud. Esta es una herramienta para el docente para revisar el documento, ¿no? Pero ustedes pueden bajar también el mismo programa de Turnitin. Lo pueden bajar ustedes a su equipo y revisarlo en el mismo programa. Ustedes crear su propia cuenta. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna otra duda con respecto a los puntos y a los criterios de las diferentes rúbricas?
Ok. No sé si sobre la marcha, cuando estemos aplicando los métodos estadísticos y todo ese tipo de situaciones, igual, pues estaremos molestando, maestra. Sí, nada más un favorzote, las preguntas háganlas en el foro, por si hay una pregunta que sirva la respuesta para varios, no estar dando como respuestas muy individuales, ¿no? En el chat. Entonces, en el foro, claro que sí, con mucho gusto, pueden hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Muy bien, maestra. Sí. Gracias. Bueno, pues ya están en la etapa final, prácticamente ya nada más les quedan estas 2 últimas semanas. Ya están en el punto de cierre de su diplomado y de la maestría, así es que mucho ánimo, no se desanimen. Yo sé que están muy estresados, que están presionados, pero ya es la parte final, ¿no? Entonces, ya están por salir. Por favor, lean muy bien las descripciones. Luego me hacen preguntas que viene descrito en la rúbrica. Lean bien la rúbrica. Váyanse al manual de normas de tesis. Ahí vienen ejemplos o también vienen ejemplos en el documento de Hernández Sampieri. Vienen tanto ejemplos cuantitativos como cualitativos, en el caso de que alguno maneja cualitativo, y vean los ejemplos que describen ellos y transpólenlo a su objeto de estudio, ¿no? Hay cosas que son así como muy sencillas y están escritas en la rúbrica. Entonces, lean bien los documentos, nada más, ¿no? Bueno, Maestra, pues yo tengo una duda sobre lo de la síntesis en presentación en diapositivas. ¿Va a ser otra videosesión para explicarnos? no va a haber sesión porque esa no tiene calificación, Abril. Esa Ok. únicamente es una presentación donde van a colocar, inclusive ahí viene explicado, si ustedes abren la indicación o las indicaciones de esta actividad, ustedes van a observar que les dice de manera muy específica que colocar en la diapositiva 1, 2, 3, 4. La diapositiva 1 va a la portada, la 2, título de la tesina, la 3, contextualización. La 4, planteamiento del problema y pregunta de investigación. La 5, justificación. La 6, la diapositiva 6, esquematización del marco conceptual. Todo esto, de preferencia, por favor, no hagan puro texto, hagan diagramas, dibujos, esquemas, porque esta presentación normalmente cuando terminan su obtención de grado es una presentación que hacen para presentarle a los sinodales su proyecto de investigación. En este caso no va a haber presentación con los sinodales, pero sí por formalidad tienen que hacer una presentación por si algún sinodal o alguna autoridad del mismo validación del diplomado de titulación quiera revisarse un proyecto sin tener que revisar toda la tesina, sin leer las 100 páginas. A lo mejor yo me voy a sus diapositivas y con eso yo entiendo y debo de comprender perfectamente bien su objeto de estudio, ¿no? Perfecto, maestra, muchas gracias. Y no tiene ponderación, porque únicamente es la forma de presentar y formalizar una presentación de su tesis ante sinodales, ¿no? Ok, en esta parte, si quisiéramos grabar un video, ¿es posible hacerlo y agregárselo ahí o no es necesario? No es necesario, Tania, únicamente con que manden la presentación es más que suficiente. Si no, no es necesario el video. Uh-huh. Bueno, chicos, pues ahora sí, damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias. Estamos en contacto a través del chat, del foro más bien, del foro, y vamos contestando sus preguntas para poder concluir de manera satisfactoria este diplomado, ¿sí? Su actividad se entrega el domingo 28 de julio y si les quiero comentar, en esta ocasión no hay entregas extemporáneas ni hay autorizaciones de poder entregar más tarde porque como es un proceso de titulación el que ya lleva los tiempos establecidos, yo tengo que entregar calificaciones después del domingo, 48 horas, 72 horas máximo, ¿no? Entonces, para que por favor tomen su tiempo y puedan organizarse en la entrega de su trabajo final. ¿Sí? Muy bien. Pues yo me voy a encargar de subir el video.
Les voy a dejar ahí en el foro el link para que lo puedan abrir y creo que no va a haber ningún problema, yo me encargo de eso. Muy bien, Tonia, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias, Víctor, Griselda, Abril, María José, Tania, Carlos. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Muchas gracias, maestra. Buenas noches, Maestra, muchas maestra. gracias. Ay, Muchas gracias, buenas noches. maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bye. noches a todos. Bye.